Buenos días con todos, hermanos. Es un placer, hermanos, predicar la palabra de Dios. Les saludo a cada uno que están en su casa. Muy buenos días. Y estudiando en este tiempo, Hechos, para cada uno de nosotros, realmente es una bendición. Y yo sé que en este tiempo difícil, yo sé que no abrir la palabra de Dios también es un poco difícil. Muy bien, hemos llegado al capítulo 4 de Hechos. Y hoy vamos a estar estudiando del verso 32 al 37. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta mañana a meditar en las cosas de Dios. Y cada uno ahí en casita pueden sentarse cómodos y meditar la palabra de Dios. Por favor, pueden tener ahí en la mano la Biblia y buscar capítulo 4, verso 32 al 37. Pero antes de leer esta parte, vamos a dirigirnos a Dios. Vamos a pedir la sabiduría de Él. Vamos a pedir que las distracciones que podemos tener frente a nosotros en este tiempo, podemos sacar de la mente, sacar de nuestro lado, para así concentrarnos al 100% en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dirigirnos, orar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Padre soberano, Señor bendito, nos acercamos a tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda llenar a nuestro corazón, a nuestra mente. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga entender qué quieres hablarnos, Señor. Te pido, Señor, también que me utilices para llevar tu palabra a los hogares, a los hermanos, compartir, y mucha gente que va a disfrutar de tu palabra en esta mañana pueda ser bendecido, edificado con tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, capítulo 4, verso 32 a 37 en Hechos. Dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredadas cosas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Estudiando en Hechos, nos encontramos en el contexto donde los cristianos están empezando a ser perseguidos, donde muchos cristianos que habían creído al Señor Jesucristo estuvieron también unánimes en un lugar, pero entre ellos los que estaban predicando son los apóstoles, ¿no?, que están empezando el ministerio, pero antes, algunos versículos antes, vemos que los cristianos ya están sufriendo las persecuciones. El mundo, ¿no?, aborrece la palabra del Señor, el Evangelio. Por lo cual en este contexto que acabamos de leer, se encuentran donde muchos cristianos están teniendo comunión en un lugar, están disfrutando las cosas de Dios, están edificándose. Porque para lo cual entonces, de muchos lugares habían ido a Jerusalén en la fiesta de Pascua, no sé cuánto tiempo han viajado, de muchas regiones, y al escuchar, al creer en lo que es Cristo, se quedaron en este lugar. Se quedaron para aprender más de Dios, para tener comunión unos con otros, y estuvieron disfrutando de las cosas de Dios en comunión, ¿no? Y hoy quisiera hablarles, hermanos, el fruto del Evangelio. En todos estos versículos del 32 al 37 encontramos el fruto de un verdadero cristiano. Cuando llega a nuestros corazones el Evangelio, cuando Cristo transforma ese corazón pecaminoso, hermanos, produce un efecto para bien, produce un efecto en las cosas nuevas, en las cosas buenas. Ese corazón egoísta, maldadoso, lleno de pecado,
es transformado con la sangre de Jesucristo, ¿no? Es transformada con la sangre de Jesucristo. Un gran ejemplo vemos en la Biblia a este hombre Zaqueo, un hombre que no tenía amigos, que todo el mundo lo veía con malos ojos, un hombre pecador, que todo el mundo por ser, ¿no?, recaudador de impuestos, a este hombre Zaqueo lo miraban de una manera, ¿no?, porque también era corrupto para lo cual, y todos lo despreciaban a este. Pero cuando Jesús llegó a su casa, que fue invitado por este hombre mismo, este hombre cambió la manera de ser, la manera de robar a las personas, la manera de vivir, ¿no? Y desde ahí, cómo el Evangelio transformó su vida. El Evangelio siempre produce un efecto para bien en nuestras vidas. Cristo cambia la vida y el corazón del hombre. Y vamos a ver 6 puntos, cómo es que el Evangelio, cuando llega a nuestros corazones, hay un fruto, ahí empieza un cambio en nuestras vidas. Y el primer punto que encontramos es el verso 32, la primera parte, donde dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estaban estas personas que estaban en este lugar, estaban unidos en Cristo. Estaban unidos en Cristo. Todos tenían un corazón en Cristo. Todos tenían un cuerpo en Cristo. Y la Biblia nos habla de que nosotros como cristianos debemos tener un corazón en Cristo. Debemos tener un alma en Cristo. Y quisiera con ustedes buscar Filipenses capítulo 2. Vamos a poner una marca en Hechos, y quisiera buscar con ustedes Filipenses capítulo 2, verso 1, donde nos habla de que debemos tener un solo corazón, un solo sentimiento, un solo alma en las cosas de Dios. No debe haber divisiones, no debe haber egoísmo en el corazón para ir cada uno por lo suyo propio, ¿no? Filipenses capítulo 2, perdón, hermanos, capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así, hermanos, 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? Si hay algo que les agrada, si hay algo que están haciendo, completen mi gozo, dice el Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, todos un solo corazón, sintiendo una misma cosa. ¿Qué más dice el verso 3? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que nos exhorta en Filipenses es que debe haber un solo cuerpo, un solo corazón, un solo sentir. Y dice también, haya este sentir en vosotros, que también eso empezó en Cristo. El sentir, el estar, comunión, una alma en Cristo, un cuerpo, un espíritu, empezó, dice, en Cristo. También debe haber en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró. Somos comprados con la sangre de Jesucristo. Si esto en nuestro corazón, debe haber uno solo y no debe haber divisiones entre nosotros. Y los cristianos, pues, en Hechos, tuvieron esto, ¿no? Todos estuvieron un solo cuerpo, todos estuvieron un solo corazón, un solo alma. Bueno, hablamos del corazón, ¿no? El corazón que tenían en ellos, ¿no? El lado, ¿no? El lado material, ¿no? Estuvieron juntos también. En el lado espiritual también estuvieron unánimes. En cuanto a las doctrinas, todos estuvieron de acuerdo con las predicaciones, con las enseñanzas. Estuvieron de acuerdo en el lado material también, en el sentimiento, en las emociones. Todos tenían, no había divisiones en este lugar. Así empezaron los primeros cristianos, demostrando el verdadero fruto de un cristiano, así como hubo en Cristo. Cristo nos demostró un gran ejemplo, ¿no? Dándonos un mismo sentir a cada uno de nosotros. Y lo que no debe haber en la iglesia, dice, es divisiones, no debe haber.
Pero los hermanos, los primeros hermanos, encontramos, no eran pocas personas, era una multitud, no sé, de 3,000, 4,000 personas, pero esta multitud había llegado a penetrarse uno al otro y cuando habían necesidades, cuando habían cualquier cosa, estuvieron dispuestos a suplir sus necesidades. Más abajo vamos a estar viendo esto, ¿no? Pero lo que aquí esta multitud que era, no eran 20 personas, 100, era un grupo bastante amplio y los cuales estuvieron, ¿no? Un solo corazón y un alma y ninguno desea hacer lo suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Otro punto que podemos ver, el fruto del evangelio es comunión. Aquí no estamos hablando de comunismo, lo que muchas naciones políticas han querido hacer, el comunismo, y han fracasado. ¿Por qué? Porque ellos más han visto su carne, más han visto sus ambiciones. Pero esta comunión que se ve aquí es espiritual, es con Cristo, son corazones transformados a una comunidad donde Cristo es el Rey, donde Cristo es la cabeza. A ellos les ha llamado a tener comunión, todas las cosas que ellos tenían, en el verso 32, la segunda parte. ¿Qué cosas tenían en comunión? Las cosas materiales, las cosas espirituales, ¿no? Las cosas materiales, tal vez la economía, tal vez las necesidades, todo lo que pasaban ellos, estuvieron en comunión. Sabían llevar las cargas los unos a los otros, ¿no? En este lugar. Tanto en lo espiritual también tenían esa comunión, ¿no? Unos enseñaban al otro, ¿no? Cada uno edificándose en lo espiritual. Y estuvieron en esta comunidad, en esta comunión. Y algo que se ve también aquí es la hospitalidad de la localía. Vuelvo a decirles una vez más, muchas personas, mucha gente había ido a este lugar a celebrar la Pascua, pero en todo esto habían dejado casa, propiedades, animales, pero ellos están quedándose para disfrutar de la palabra de Dios, para empezar, ¿no? Edificarse. Y los del lugar pues tenían que suplir las necesidades, tenían que tener, ¿no? Tal vez unos se hospedaban en su casa, tal vez otros estuvieron alojados en la casa de alguien, pero en esa casa pues lo que tenían, llámese, ¿no? Camas, sofás, todo lo que tenían dentro de la casa era en común. No decía, ¿no? Como, egoístamente con su corazón, ¿no? Esto no es tuyo, esto es mío. No eran como los niños, ¿no? Que siempre quieren tener el juguete para ellos nomás, sino que también ellos sabían compartir. Y todos tenían. Nadie decía es mío, lo ponían a los pies de sus huéspedes, ¿no? Y decían, lo mío es lo tuyo. Lo que tengo yo también es tuyo. Porque ellos entendían todo lo que tenían no era suyo, sino era de Dios. Hermanos, quisiera que mediten, hermanos, todo lo que tenemos, llámese casa, carro, plata, todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Y lo que aquí dice, todos tenían en común. Nadie decía, esto es mío, esto es... No, nadie lo llamaba así, sino que tenían todas las cosas en común. No solamente la economía, vuelvo a decir, el lado espiritual también, los problemas, todo tenían en común. Eran buenos anfitriones, eran buenos hospedadores a las personas. Ellos entendían de qué tan lejos habían venido. En lo emocional estuvieron ahí para ayudar unos a otros. Quisiera buscar con ustedes Gálatas capítulo 6, verso 2, donde nos habla, un poquito más ampliándonos de este tema, hablando en común las cosas. Nadie decía, eso es mío, eso es tuyo, sino que lo ponían ahí para sus huéspedes y lo tenían en común. Gálatas capítulo 6, verso 2, dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Literalmente estas personas sabían llevar las cargas los unos a los otros. Si uno tenía problema económico, comprendía y llevaba esto. Si uno tenía necesidad espiritual,
había un consejero, estuvieron ahí para ayudar. Todos tenían en común. El problema que el hermano tenía también era el problema que otro tenía. No sabía llevar las cargas los unos a los otros. Eran buenos hospedadores, buenos anfitriones, estos hermanos. Ese es uno de los frutos. El primer fruto hemos visto, el evangelio, el fruto del evangelio es la unión en Cristo. El segundo punto, el fruto del evangelio es comunión, es tener las cosas en común, saber compartir. El tercer punto en Hechos está en el verso 33 que nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. El fruto del evangelio es predicar, es testificar. Mientras que otros animaban, estaban dando ahí unos con otros dentro del hogar, los apóstoles daban un gran testimonio, predicaban el evangelio de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos estuvieron ahí cuando alguien necesitaba para dar el evangelio. Y para eso Dios nos ha llamado. Si nosotros buscamos en Mateo 28, 29 nos habla de que nosotros debemos ir y hacer discípulos, bautizarlos, testificar de la resurrección y la sepultura y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Exactamente, ¿qué predicaban los apóstoles? Dice acá, la resurrección del Señor Jesucristo. La gente había visto cómo el Señor Jesucristo caminó en Israel en muchas regiones, pero muchas de esas personas no habían visto al Señor Jesucristo resucitar. La gente había visto una parte de la vida del Señor Jesucristo, que es la muerte. Todo el mundo sabía que Jesucristo había muerto. Todo el mundo sabía que Jesucristo había sido sepultado. Pero mucha gente no había visto el Señor resucitado. Porque si nosotros vemos en los evangelios, el Señor Jesucristo, después que Él resucitó, Él se le apareció solamente a sus apóstoles, a muchos hermanos, ya personas creyentes, pero más no Dios se manifestó a todo el mundo. Entonces, los testigos oculares aquí, los más directos eran los apóstoles, en este caso, ¿no? Ahí estaba Juan, Mateo, que habían visto, ¿no? Pedro también había visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo resucitado, y la gente tenía que saber esto, y daban con denuedo la resurrección de Jesucristo a todas las personas. A eso hemos sido llamados, hermanos, a dar el evangelio. Nosotros buscamos, primero a los Corintios 15, 1 al 6, leemos que Pablo predicó la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y la sepultura del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros dice, ustedes también vayan a compartir esto, porque somos testigos de la obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestras vidas cada día. Y esto, hermanos, debemos compartir. Solo la sangre del Señor Jesucristo trae este fruto de evangelizar, de testificar a muchas personas. Daban lo que ellos tenían. Ellos tenían la salvación. Ellos habían entendido. Y eso estaban dispuestos a compartir, hermanos. Y ellos no hacían así a las medias, no, bueno, hoy día tengo fuerza, hoy estoy con ganas de ir a testificar. No, ellos con gran poder, con todas las fuerzas, con toda seguridad, daban testimonio de que Jesucristo realmente había resucitado, porque la resurrección en el Evangelio es muy importante, hermanos, porque dice, si nosotros no creemos en la resurrección y si nosotros decimos que Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra predicación. No hay esperanza en nosotros. Por la gracia, por el poder de Dios, tenemos la gran dicha de predicar la resurrección del Señor Jesucristo y la gran esperanza de que un día también nosotros vamos a resucitar. Porque nos habla también Pablo, no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso era necesario para los apóstoles, ¿no? Compartir la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección. Quisiera buscar con ustedes, primero los Corintios 15, 1 al 6, quisiera leer, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta es la gran tarea que tú y yo debemos cumplir, para lo cual hemos sido llamados. Jesucristo nos dijo con gran
precio ha sido comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, si no predicad el Evangelio, nos dice. Dice así 15:1 así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveréis. Tú y yo hemos recibido el Evangelio, en el cual estamos perseverando, estamos creciendo cada día. Ese efecto, hermanos, que ha entrado en nuestros corazones el Evangelio, está transformando nuestros corazones. Y el verso 2 dice, por lo cual asimismo, si retenid la palabra que os he predicado, os sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, aún otros ya duermen. Dice, hermanos, Pablo predicó lo que recibió del Señor Jesucristo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras hablaban de la resurrección de Jesucristo, que el tercer día resucitaría y que resucitó. Y una vez que Cristo resucitó, dice, apareció primero a Cefas, después a los 12 apóstoles y después apareció a más de 500 hermanos, dice, no dice a todos los incrédulos, ¿no? Y a la misma vez a los cuales muchos viven, aún otros duermen. Es por eso, vuelvo a decir, muchas personas no habían visto la resurrección del Señor Jesucristo. Y era necesario que los apóstoles da a conocer al mundo entero que Cristo había resucitado. Y con la resurrección nos había traído la gran esperanza y el futuro seguro de que un día nosotros también resucitaríamos. El primer punto, el Evangelio, el fruto del Evangelio es la unión en Cristo. Todos un solo corazón, un solo alma. El fruto del Evangelio es comunión unos con otros. El fruto del Evangelio es testificar, es predicar y predicarlo con gran poder. Y cuando eso hacemos, dice el versículo en la última parte, abundante gracia era sobre ellos. La bendición, hermanos, de estar en las cosas de Dios es grande, hermanos. Abundante gracia, hermanos, venía sobre ellos. ¿Por qué? Porque estuvieron cumpliendo la palabra de Dios, el gran mandato de ir y predicar. El cuarto punto, hermanos, el fruto del Evangelio es dar, es compartir, es, ¿no? Lo que tenemos, de lo recibido de tus manos te damos, es dar, hermanos. Quisiera buscar con ustedes el verso 34. Dice así, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Los hermanos en este lugar, los que están en Cristo, veían a un hermano pasar necesidad, pues no miraban nada más, sino actuaban. La verdadera compasión, el verdadero amor para su prójimo, para su hermano en Cristo, no es solamente mirar, observar cómo está sufriendo, es ir a ayudar, es ir compartir la palabra de Dios, es compartir con nuestros bienes. Porque dice, dentro de este grupo inmenso, lleno de ancianos, lleno de viudas, niños, jóvenes que habían dejado casa, mamá y papá, a unirse a esta familia verdadera que en Cristo, no había necesidades. ¿Por qué no había necesidades? Porque los hermanos, todo lo que tenían, lo que vendían, lo que poseían, traían a los pies de los apóstoles para ser de bendición, para que esos necesitados puedan ser no alcanzados con los bienes que ellos tenían, para que no había necesidad dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. E incluso, ¿no? De dar era un desprendimiento voluntario.
No estuvieron ahí los apóstoles para decir, bueno, traigan, ¿no? Y les hacían firmar un papel o un contrato, cuánto es lo que van a traer. No, era un desprendimiento voluntario. No era algo obligatorio, como hoy en día vemos a muchas denominaciones, grupos donde obligan a traer su dinero. Si no traen, ya no pertenecen a la iglesia o les juzgan y hacen muchas otras cosas. Pero el desprendimiento, cuando conocemos realmente a Jesucristo, debe ser voluntario. Voluntario. Porque uno mira su corazón. ¿Con cuánto precio? ¿Cómo era antes de ser cristiano? En gratitud a eso, en ver, en tener compasión en los hermanos, debe ser como bien nuestros corazones y dar lo que tenemos. Era un desprendimiento voluntario en este lugar. Y no era algo poco, era algo generoso, hermanos. Daban generosamente. Daban generosamente. Ellos no estuvieron trayendo sus migajas para suplir las necesidades de otros. No, ellos dicen, todo lo vendido lo traía. Incluso de este hombre, José, en el verso 37 dice, heredad la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Movido por su corazón, un corazón transformado, un corazón en Cristo, eso es lo que hace. Ese corazón tan puñete que tenías antes de ser hijo de Dios, ahora es ablandado por la sangre de Jesucristo y es implantar la compasión de Cristo en tu corazón, pues cuando se trata de dar, lo haces voluntariamente y lo haces generosamente. No mezquino, no un pequeño dar, sino generosamente. No traía migajas de lo que tenían. Y también esto de dar era un compromiso con Dios. Un compromiso que hacían con Dios directamente y lo traían. Porque nosotros vemos en el capítulo 5, ¿no? Ananías y Zafira. ¿Con quién habían hecho compromiso? Con Dios. Y si han hecho con Dios un compromiso, pues debían cumplirlo. Y habían hecho, ¿no? Vamos a vender nuestras heredades y el precio de todo lo que vamos a vender vamos a traer para suplir las necesidades. Pero ellos, pues, ¿no? Que quisieron pasar de vivo y quedárselo una parte para ellos. Pero al inicio en sus corazones no había sido eso, sino habían sido, ¿no? Un corazón generoso, querían tener y dar, ¿no? A la vista de todos. Y debe ser así, hermanos. No un compromiso con Dios, el dar. Y el dar también debe ser con amor. Con amor, ¿no? Por amor a tus hermanos, por amor a Dios. No esperando. Cuando tú das, no esperes en recibir, ¿no? Algo de lo que tú das. Porque hay un dicho, hermanos, hay más bendición en dar que recibir. Yo sé que muchos queremos recibir. Desde niños nos han enseñado dando juguetes, dando regalos, recibir y recibir. Y nunca nos han enseñado tal vez nuestros padres dar a las personas más necesitadas, a los hermanos. Y nosotros hemos crecido en esa cultura, en esa creencia. Y cuando hemos sido ya grandes, no estamos acostumbrados. Pero cuando Cristo llena tu corazón, el dar es un deleite. Porque nos dice, hermanos, en Hechos 20:35. Vamos a buscar en el mismo libro, 20:35 de Hechos. Dice así, 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Hermanos, los que dan, saben, entienden qué satisfacción se siente, hermanos, en el corazón. Esa satisfacción viene de lo alto, hermanos. Esa satisfacción que se siente en dar es de lo alto. Yo conocí a un hermano que siempre me decía, nunca me rechaces de lo que yo te doy, porque estás cerrando las bendiciones de Dios. Hermanos, debemos sentir eso en nuestros corazones. Porque hay más bendición, hermanos, en dar que recibir. Y cuando das, no esperes que te retribuya. Dios te va a retribuir. En Salmos encontramos, hermanos, el hombre que da a los pobres, a Jehová presta. El bien que lo ha hecho se lo devolverá a pagar, hermano.
Dios conoce tu corazón, conoce tus intenciones, conoce cuánto das y te va a bendecir Dios. Dios es tan bueno con nosotros. En Corintios capítulo 13, 4 al 7 encontramos sobre la preeminencia del amor. Quisiera leer esta parte, hermanos, primero a los Corintios. Cuando uno ama realmente a sus hermanos, cuando uno ama a su prójimo, hermanos, el amor es manifiesto, dice aquí. Primero a los Corintios capítulo 13. Dice así, que es realmente el verdadero amor que Dios implanta en el corazón de sus hijos, 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, movido por el amor, hermanos, es lo que se debe dar generosamente, hermanos. Y el amor no busca lo suyo, sino busca el bien del otro, busca el suplir las necesidades de otro. Y los hermanos en el Hechos, hermanos, daban generosamente, voluntariamente y con amor, y no esperando de recibir a cambio nada. Hay, hermanos, una vez más vuelvo a decir, hay más bendición en dar que recibir. Sé que desde pequeños hemos sido enseñados en recibir y no dar. Hermanos, si usted tiene hijos, enséñale desde esta edad a dar y no solamente recibir. Un pastor me contaba, yo a mis hijos, cuando llega Navidad, yo sé que ellos están acostumbrados a recibir juguetes, pero les enseño a dar. Y enseño, hermanos. Pero también, si eres cristiano, ese fruto debe ser natural, hermanos. Cuando Cristo llega en nuestros corazones, Cristo ha sido tan generoso con nosotros. Dios no nos dio lo que nosotros merecemos. Dios nos dio lo que no merecemos a nosotros, que es la salvación. Nosotros merecíamos el infierno, el castigo eterno, pero Dios no te dio eso. Dio su amor, la salvación tan grande, y nos ha dado generosamente. Y eso, hermanos, debemos demostrar, ese corazón transformado. El primer punto, una vez más, el verdadero evangelio, el fruto del evangelio es la unión con Cristo. El fruto del evangelio es la comunión entre hermanos, tener las cosas en común. El tercer punto, el fruto del evangelio es predicar, es testificar, para lo cual ha sido llamado. El fruto del evangelio es dar, es dar. Es dar para las necesidades dentro de la iglesia. Y dar generosamente, voluntariamente. Y dar en un compromiso con Dios. Y dar con amor. Y dar sin esperar a cambio. Y quisiera ir con ustedes al quinto punto. El fruto del evangelio produce confianza en nosotros. Bien, estos hermanitos habrían podido, ¿no?, decir, ¿no?, he vendido en tanto mi propiedad, yo voy a repartir a cada uno como según su necesidad. Pero ellos no hicieron eso, hermanos, en el verso 35. Dice así, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos, pues, ¿no?, lo ponían a los pies de los apóstoles. Y lo repartían a cada uno según su necesidad. Ellos no daban nada más cada uno, sino que lo traían a la casa de Dios, donde estuvieron los líderes. Y los líderes, pues, ellos velaban por su iglesia, velaban por los hermanos. Ellos conocían la necesidad de cada uno y cómo necesitaba, ¿no?, y lo suplían de esa manera. Hoy en día vemos mucha gente con esos pensamientos. ¿Para qué vas a llevar a la iglesia? En la iglesia, pues, lo malgastan tu dinero, lo gastan, lo hacen mal, ¿no? Y producen una desconfianza en nuestros corazones y decimos, cierto, no voy a llevar. Pero estos hermanitos no tenían confianza en los líderes. Los líderes, dice, velan por las almas de las personas y ellos entendían eso y lo traían a los pies de los apóstoles cada uno, ¿no?
Y pues los apóstoles veían la necesidad de uno y lo repartían según su necesidad a cada uno, ¿no? Tal vez uno necesitaba un poco más, el otro no tanto, y así lo repartían a cada uno según su necesidad, pero por medio de los líderes. Por eso es, hermanos, muy importante cuando nosotros tenemos, ¿no?, ofrendas, diezmos dentro de la iglesia. Bien podríamos hacer obras sociales, bien podríamos hacer muchas cosas, pero como iglesia, hermanos, nuestra responsabilidad es llevar a la casa de Dios y los hermanos encargados en ese aspecto, ¿no?, de la economía, ellos ven la necesidad y lo suplen de los unos a los otros. En este caso, los diáconos, ¿no? Los líderes, los diáconos, están dispuestos a velar unos por otros y lo traemos a los pies de ellos lo reparten a la necesidad de cada uno, los suplen distintos gastos que hay dentro de la iglesia y así la economía pues es repartido a su fin. Y esto, hermanos, esa es la confianza que Cristo nos da. Dios nos dice, hermanos, que los líderes dentro de la iglesia, los pastores, los diáconos, van a dar cuentas a Dios. Van a dar cuentas a Dios de todo lo que hacen dentro de la iglesia, de la economía, de todo, hermanos. Van a dar cuenta de todo ello. Y eso, hermanos, debe producir una confianza en nuestros corazones dentro de la iglesia. Una vez más repasamos, hermanos. El evangelio, hermanos, el fruto del evangelio es la unión con Cristo. El fruto del evangelio es comunión, tener las cosas en común. Tercer punto, el fruto del evangelio es predicar, es testificar. El fruto del evangelio es compartir, es dar. El fruto del evangelio es produce confianza en nosotros para llevar nuestros diezmos, ofrendas, ¿no?, que es nuestra responsabilidad. El último punto, hermanos, el fruto del evangelio es dar un buen testimonio. Vamos a leer la última parte de Hechos, capítulo 4, verso 36, dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿No? Lo puso a los pies de los líderes para ser repartida para las necesidades de los hermanos. Este hombre, que su nombre es José, Pepe, ¿no? Este hombre dentro de la iglesia tenía una función que otros no lo hacían. Recuerden, hermanos, muchos de los hermanos están pasando necesidades. En un grupo grande ahí siempre hay necesidades. En un grupo grande hay siempre hermanos desanimados. En un grupo como este, hermanos, siempre hay personas que necesitan consuelo. Y ese hermano, José, pues, se dedicaba a eso. Tenía ese talento, eso en su corazón de consolar a otros hermanos, se acercaba, lo que muchos tal vez no lo hacemos, pero este tenía algo muy especial que muchos no tenían, que es consolar. Y visto a eso, hermanos, los apóstoles, dice, lo pusieron el nombre Bernabé, que es consolador, que es consolación, hijo de consolación. Hermanos, de este hombre nos da algunos detalles por su obra que hizo en estos versos. Nos dice cómo era su carácter, cómo era en persona esa persona. Si no diría sus aspectos en su vida personal, no conoceríamos quién era Bernabé. Pero gracias, hermanos, a su buen testimonio, ha quedado registrado para que nosotros podamos animarnos a ser hombres, hermanos, hijos de buen testimonio. El testimonio es muy importante en la vida de un cristiano, hermanos. El testimonio habla mucho de nosotros, nuestro comportamiento, nuestro actuar frente a los hermanos, frente a la iglesia, frente a las personas. Ese hombre, José, nada más hacía esa obra que muchos no hacían, consolar, pero al respecto a eso, los hombres, pues, por su dedicación lo pusieron Bernabé, hijo de consolación. En la cultura de los judíos, los nombres, pues, no se ponía cómo era su personalidad, más o menos. ¿Qué querían que sus hijos sean más adelante?
como más o menos veía su personalidad, así la ponían. Y la personalidad de este hombre era consolar a los hermanos. Estaba ahí siempre consolando, ¿no?, a sus hermanos en las dificultades que pasaban. Yo sé que tal vez esto de consolar pocos lo tienen para con sus hermanos, pero la Biblia nos llama a tener para consolar unos a otros. Cuando uno pasa necesidades, pasa problemas, necesitamos alguien nos anime, alguien que siempre está ahí ayudándonos, alguien siempre nos esté implantando cosas positivas en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y ese hombre era levita y de natural de Chipre. Era un hombre del real sacerdocio levita que estaban dedicados, ¿no?, a las cosas espirituales en Israel, ¿no?, ofrendas, sacrificios, pero hoy lo vemos, hermanos, en la casa de Dios. Este hombre, líder, este levita, hermanos, natural de Chipre, hoy vemos hijo de Dios. Lo vemos siendo cristiano. Pero ese hombre, dice, tenía una heredad, ¿no?, un terreno, viendo las necesidades que había dentro de la iglesia, dice, vendió lo que tenía, hizo un compromiso con Dios, el precio que había vendido, no sé si ha vendido en 2,000, 3,000 dracmas, no sé cuánto, pero todo el precio que tenía lo trajo con todo el gozo a los pies de los apóstoles, y los apóstoles pues lo repartió conforme a la necesidad de cada uno. Este hombre demostró un gran testimonio en su vida para muchos hermanos. El testimonio, hermanos, que uno demuestra frente a la iglesia, frente a los hermanos, frente al mundo, hermanos, es muy importante. Porque los que vienen detrás de nosotros, nos ven a nosotros y van a actuar conforme a eso. El niño, cuando crece, conforme va pasando los años, ve el comportamiento de su padre y va a actuar similar a eso cuando crezca. Hermanos, es muy importante el demostrar un buen testimonio, hermanos. Dar un buen testimonio frente a la iglesia, con los hermanos, comportarnos como es digno hijo de Dios. Frente al mundo, hermanos, dar un buen testimonio. Y esto, hermanos, el dar testimonio nos dice, no, bueno, me voy a comportar, no, en la iglesia bonito, pero en mi casa, pues voy a vivir como Satanás. Pero, hermanos, les digo, demostrar con hechos. Este hombre no solamente, ¿no?, consolaba y pasaba su tiempo, sus días así, pero también actuaba en su personalidad, hermanos, que era, él también era dadivoso, generoso con las personas necesitadas. Hermanos, cuando se trata de mostrar testimonio, se debe demostrar con todo, con el corazón, con el alma. Si nosotros somos hijos de Dios verdaderos, hermanos, tenemos que demostrar un buen testimonio para los que vienen detrás de nosotros, para la gloria de Dios y para el mundo, hermanos. Quisiera buscar algunos pasajes que nos dice, hermanos. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 dice así, hermanos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, el tener buen testimonio frente al mundo es muy importante. Cuando tú tienes un buen testimonio y el día que te toca visitar a ese hermano, el día que te toca visitar a esa persona que no conoce a Cristo, te va a recibir con todo el respeto. Y esa persona va a ser más fácil, más abierto a las cosas de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante, porque una vez más vuelvo a leer este que dice, hermanos, el 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, en el mundo, entre los que no son creyentes, para que ellos no estén hablando, ¿no?, murmuraciones entre vosotros, no como de los rateros, como cualquiera persona, sino más bien lo contrario, pueden glorificar a Dios
en el día de la visitación al considerar buenas obras. Cuando usted hace buena obra y el mundo lo ve, la gente va a glorificar a Dios. La gente va a ser fácil, abierto, cuando tú tienes que hablar de las cosas de Dios. Va a estar presto al oído. Pero si tú muestras mal testimonio, no vives sin ser como si no serías cristiano, pues testimonio te va a llevar a lo más abajo, a lo más abajo. Y te va a tildar, ¿no? Así es ser cristiano. ¿Para qué voy a ir si es así? Dice, hermanos, en primera a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Cuando uno mantiene un buen testimonio, hermanos, es aprobado frente a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Cuando haces las cosas buenas, Dios te ve con ojos de aprobación de todo lo que haces. A los jóvenes, dice así en 1 Timoteo 4:12, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. Se no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe. Sí, ¿no? Ejemplo de todas las personas cuando se tiene que hablar en vuestra fe, en conducta, en todo ese ejemplo. Si tú eres cristiano, demuestra un buen testimonio en todo aspecto, ante la iglesia, ante los hermanos, ante el mundo, que es muy importante, y demostrar con hechos, no solamente de boca para afuera. Es fácil decir a un hermano, te amo, pero y no hacer nada. Demuestra con hechos. Demuestra como este hombre, José, que es Bernabé, ¿no? Trajo todo lo vendido y lo puso en los pies de los apóstoles. Este hombre era generoso, más allá de tener ese corazón de consolar a los hermanos, tenía un corazón generoso frente a los hermanos. ¿Tienes ese corazón? Realmente cuando ves a tu hermano que está ahí desnudo, desventurado, necesitado, tú eres el primero en decir, aquí estoy para suplir su necesidad, o eres de las personas que solo piensa en sí, es egoísta. Pues dice, el amor es bueno, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, sino busca, ¿no?, cómo suplir las necesidades de otros. Hermanos, el ser cristiano tiene frutos. Ninguno, o es imposible, hermanos, cualquiera que dice, yo soy cristiano, y no demuestra frutos. Realmente esa persona puede ser que nunca haya conocido a Cristo, o que nunca se haya entregado a los pies de Cristo. Es imposible decir que soy cristiano cuando no hay ningún cambio en tu vida y en mi vida. Dice la palabra del Señor Jesucristo en Filipenses, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, Dios está trabajando en tu conducta, en tu manera de ser, en tu vida. Y dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente has sido cambiado? Pues si eres cambiado, tienes que empezar naturalmente dando estos frutos que hemos visto, los 6 puntos, ¿no? El primer punto, el fruto del Evangelio es unión con Cristo, un solo sentir, un solo corazón, un solo alma. El fruto del Evangelio es comunión, es tener comunión, las cosas en común. El fruto del Evangelio es predicar, es testificar cada día, dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. El cuarto punto, el fruto del Evangelio es dar generosamente, con amor. El fruto del Evangelio produce confianza. No solo estás dando tú de tu parte, sino también estás llevando a la iglesia para las necesidades dentro de la iglesia. Por último, el fruto del Evangelio es dar un buen testimonio, que es muy importante, hermanos. El verso 36 al 37 es muy importante para nosotros, dar un buen testimonio. Hoy hemos visto más que recibir, dar. En todos estos versículos que hemos visto, los hombres estuvieron dando. Unos estuvieron dando el Evangelio, otros estuvieron compartiendo en la casa lo que tenían, otros estuvieron dando, hermanos, generosamente, no una ofrenda sacrificial, una ofrenda generosa, otros estuvieron dando su testimonio.
Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué estás dando? ¿Qué estás dando? ¿O solo estás esperando recibir y recibir? Hermanos, si solo estás así, hermanos, posiblemente que no todavía hayas nacido en Cristo. Porque Cristo produce un efecto, hermanos, para bien. Hay un cambio. Estos hermanos están empezando su vida cristiana los primeros meses, las primeras semanas, los primeros días, pero ya están actuando, hermanos. Usted tal vez es un cristiano de 20 años, 30 años, 10 años, que todavía no has aprendido dar, no estás poniendo en práctica lo que te enseña la Biblia. O si has estado aprendiendo, si sabes aquí teoría nada más y no has puesto de corazón y no has puesto en práctica, posiblemente no seas hijo de Dios. Porque un verdadero cristiano pone en práctica todo lo que entra, lo que escucha, lo que entra por el oído. Mañana, ¿no? Después de algunas horas tiene que poner en práctica, hermano. Es hora de levantarnos y poner en práctica la palabra de Dios. Y si todavía no eres cristiano, Dios te llama a un cambio verdadero. Un cambio que produce efecto, un cambio que Dios, ese corazón más malvado, más negro, quiere, ¿no?, poner en blanco y perdonarte y darte la vida eterna, darte un lugar. En Cristo tenemos muchas cosas. Cuando hemos llegado a los pies de Jesucristo, Dios nos da muchas cosas y nos da cada uno de ellos generosamente. Jesucristo dijo antes de ir a la presencia de Dios, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Dios está haciendo un lugar para cada uno de sus hijos. Y si tú no eres todavía hijo de Dios, te estás perdiendo esas bendiciones de Dios. Te estás perdiendo a pertenecer a una verdadera familia. Esto es una verdadera familia en Cristo. Esto se debe cumplir. Esto son todo lo que se hace de una verdadera familia. Hermanos, cuando se trata de dar, hermanos, todos queremos escapar. Y cuando se trata de recibir, todos queremos. Hace 2 meses atrás, en la puerta de la iglesia, ¿no?, teníamos algo para dar a mucha gente. Y veíamos colas 2, 3 cuadras. Estoy seguro, si nosotros ponemos una mesa ahí, estamos recibiendo donaciones, nadie vendría. Tal vez uno. La gente siempre está dispuesta a recibir y no dar. Pero vuelvo a decir, hermanos, hay más bendición en dar que recibir. Vamos a orar, hermanos. Hermanos, esperamos que estas semanas, estos días, puedan meditar en la palabra de Dios y puedan dar y no solamente recibir. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, venimos a tu presencia. Tú nos has enseñado a dar generosamente, con amor, un desprendimiento natural que trajo una convicción en nuestros corazones. Tal vez antes de ser hijo de Dios vivíamos en un mundo egoísmo, en un mundo queriendo solamente para nosotros y no queríamos compartir con los necesitados. Hoy, Señor, has venido a nuestros corazones y estás transformando día a día, porque dice tu palabra que tú has comenzado una buena obra de santificación, una obra en nuestros corazones para el bien de ti, Señor. Ayúdanos a dar gloria y honra a través de tu iglesia, a través del mundo, que nosotros realmente seamos la sal que mucha gente quiere ver, nosotros seamos la luz del mundo, que a través de nosotros refleje el amor de ti. Padre Celestial, ayúdanos a ser desprendidos de nuestras cosas y ayúdanos a tener comunión unos con otros, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, sentimental, como este hombre que siempre está dispuesto a consolar en medio de los problemas. Ayúdanos a ser hijos que realmente te agraden y ponga en práctica todo lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que en este tiempo están pasando necesidades. Cada uno, Señor, podemos ser para ellos de bendición, porque sabemos, Señor, que tu palabra nos dice, Señor, bienaventurado es dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos y nos has dado muchas cosas generosamente. Ayúdanos a reflejar todo esto, Padre. Muchas gracias.
Padre Celestial, y muchas gracias por cada hermano que ha podido sentarse y escuchar tu palabra de esta parte de Hechos, Padre. Muchas gracias, Señor. Todo esto, Señor, te pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias con cada uno de ustedes. Seguramente en casa están disfrutando, viendo esta bonita palabra del Señor. Espero que no sea una prédica más, sino sea algo que realmente puede llenar sus corazones, algo que realmente les puede, ¿no?, ayudar a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Tal vez hasta aquí así de las personas que no así tan generoso, no así dadivoso, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante, que espada de dos filos, puede penetrar hasta lo más profundo y puede obrar, hermanos. Y si no hay esto en tu corazón después de escuchar todo esto, hermanos, posiblemente, tal vez no has creído en el Señor Jesucristo. No sé, algo falta, hermanos. Analiza tu corazón, cómo es tu día a día, cómo es cuando se trata de suplir las necesidades, cómo es cuando se trata de comunión, cómo es cuando se trata de dar evangelio, cómo está tu testimonio frente a los demás. Muchas gracias, hermanos, con cada uno de ustedes ese tiempo que están en casa. Disfrútenlo de la palabra de Dios y lean siempre la palabra de Dios. Muchas gracias.